Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bueno, veo que el Rab ya se conectó. No sé si está aquí el Rab. Buenas noches a todos. Hola, hola. Buenas noches a Hola, todos. Shalom, Shalom, ¿cómo están? Shalom, Rab. Buenas noches. Qué agradable tenerlo con nosotros. Muchas Aratri, gracias por aceptar, compartir de su tiempo, de su experiencia con nosotros. Es para nosotros un deleite poder escucharlo. muchas gracias a ustedes, la Kehilá de Yavne, Ramón Nizan, por haberme invitado a este encuentro tan noble de dedicar un tiempo para reflexionar sobre la postura de la Torá en temas que son de gran importancia para la sociedad hoy, que todos opinan, todos dicen algo, y bueno, los felicito por lo que hacen, por la tarea que hacen en Uruguay, Montevideo, a todos los presentes por darme este honor de escuchar lo que puedo llegar a aportar en esta temática. Muchas gracias, Rab. Antes de que empecemos, me gustaría presentarlo. Bueno, primero que todo, gracias a todos por estar con nosotros en una semana más de Hot Topics, donde hablamos de temas polémicos y judaísmo, y tenemos la oportunidad, de verdad, de tener a grandes personalidades que representan nuestra querida Torá, y hoy tenemos al gran rabino Isaac Saca, que es el gran rabino de la comunidad sefaradí de Buenos Aires, en Argentina, y además fundador y presidente de Menorá, una organización internacional dedicada a la juventud. Y como ustedes saben, también el Rab es un referente actual para escritores, educadores, pensadores, periodistas en temas de visión del judaísmo. Y gracias a esto ha mantenido un diálogo y una excelente relación, no nada más con los Yehudim, sino con grandes líderes de otras religiones, entre ellos el Papa Francisco. Y bueno, algo breve del Rav Saka. Él nació en la ciudad de Buenos Aires en el año 1964 y, el Rav se graduó también en la Academia Porat Yosef en Jerusalén, así como también fue discípulo del gran rabino Bada Yosef en su Academia de Torah Yahvé Dat, y además es reconocido como uno de sus más allegados y principales discípulos, ya que a él se le fue encargado la supervisión y la realización de gran parte de la obra del Rab Ovadia al idioma castellano. Y bueno, la verdad que es un deleite, Rab, tenerlo con nosotros en este tema tan importante y tan fundamental como es el aborto, que habla de tantos pilares del judaísmo y de su hermosa perspectiva de la realidad. Y bueno, les recuerdo a todo el público que estamos recibiendo preguntas. Es parte de la mecánica de estos encuentros que tengamos la posibilidad de hacer preguntas en vivo. Primero que todo, me gustaría empezar con un par de preguntas que ya nos llegaron. Y por favor, les invito a que hagan sus preguntas. Aquí tenemos a una moderadora que va a pasar todas las preguntas que ustedes hagan. Primero que todo, Rab, me preguntan mucho, en breve, por así decirlo, una introducción a qué diferencia la visión judía del aborto a la visión, digamos, liberal o occidental de este tema. Muy bien, muy bien. Bueno, el tema del aborto, si me permiten antes hacer una salvedad sobre que ha adquirido hoy un factor polémico, se convirtió en una polémica que lamentablemente a veces impide a los que se involucran en la polémica a analizar con raciocinio, con detenimiento, la situación objetivamente. O sea, eso se transformó, por ejemplo, en muchos países. En Argentina era un pañuelo verde los que están a favor del aborto, y los pañuelo azul o algo así, los que están en contra. Las chicas iban con un pañuelo de un color, con un pañuelo del otro. Yo tuve la experiencia personal de preguntarle a una chica de 14 años que estaba con un pañuelo, que no importa ahora cuál era, y digo, ¿por qué estás? ¿Qué opinas del aborto? No sabía explicarme lo que es el aborto. La chica no entendía, pero ella con las amigas, con el grupo,
se asoció a un partido o a un equipo de fútbol. Hoy los temas polémicos producen en la sociedad agrupaciones y apasionamientos que impiden el análisis objetivo de la temática. E incluso se pelean, e incluso no están dispuestos a escuchar al que opina distinto. Y todo eso impide a veces el razonamiento. Por eso cuando vamos a hablar de un tema que por algún motivo, que ya sea que los medios lo han promovido, los políticos, está en auge y se convierte en polémico, hay que primero desapasionarse para poder bajar las pasiones y concentrarse en la problemática en sí. Ahora, esa es la primera introducción importante que quiero decir, que tenemos que analizar esto de una manera científica, metódica y objetiva. Segundo, quiero explicar algo, un concepto básico en el judaísmo. Y como sé que a la gente le gusta, si hablo mucho se van a aburrir, entonces le voy a contar una historia de la Guemará primero. La historia de la Guemará cuenta que había un rab que se llamaba Rabbi Shimon ben Shataj. Rabbi Shimon ben Shataj compró una vez un asno, un burro. Se lo compró a una persona del pueblo árabe, así, un ismaelí, está escrito en el Talmud. Cuando le compró el asno y le pagó por el asno, se fue el árabe y en el cuello del asno, cuenta el Talmud, había colgado una piedra preciosa, brillante. Entonces el rab se esforzó para buscar, no tenía por qué buscarlo, ¿no? Una persona, te olvidaste en el auto, te compró un auto, me olvidaste, tengo que ir a buscar, no había WhatsApp, no había cómo ubicarlo, lo ubicó al ismaelí, lo ubicó al árabe, lo mandó a llamar y le dijo, mira, por favor, llévate, te olvidaste esto. Y los alumnos estaban ahí presentes. Y Rab, usted se molestó, tuvo días y semanas buscando a este hombre por algo que usted no tenía obligación, porque él se lo olvidó, usted no tiene obligación. Y el Rab le dijo, por la halajá usted no tenía que devolvérselo. La ley no tenía que devolvérselo. Y el Rab Shimon ben Shataj le pregunta, no es un asunto de ley, es un asunto de rectitud, es un asunto de ética esto. No es la ley es una cosa, la ética es otra cosa. Yo compré un asno, no compré un diamante. El hombre es de él, vaya a saber lo que se esforzó para conseguir esto, y yo porque la ley me corresponde, porque no tengo que esforzarme. Dice, no. Y el ismaelí le dijo, bendito tú y bendito tu Dios, cómo les dio a ustedes mandamientos tan nobles y tan correctos. Aquí aprendemos de esta historia que hay dos conceptos. Está el concepto de la ética, de la moral, de lo que es el sentido común, y está el concepto de la ley. Por ejemplo, matar. ¿Quién va a decir que matar está permitido? Nadie, cualquier ser humano, aunque sea judío, cristiano, musulmán, de cualquier religión, con religión, sin religión, creyente, no creyente, nadie le va a decir que matar es correcto o que robar es correcto si quiero obtener algo. Todos, la ética es un chip que venimos, Dios nos creó con él adentro nuestro, lo que es ético y moral, es el sentido común. Cuando uno vemos que no es ético es porque está tan apasionado con sus deseos que se olvida, pero la conciencia está, en la conciencia existe, en el fondo todos somos éticos y morales. La ley, la Torá cuando vino, la Torá no vino a enseñarnos lo que es ética y moral. El Rambán dice, sobre el versículo, Beasita Ayashar Beatov Bene Adonai Eloheja, y harás lo correcto a los ojos de Dios. Dice el Rambán Nachmanides, en el Pirush de la Torá, en el comentario bíblico, dice, la Torá no puede enumerarte todo lo que es correcto, porque hay muchas cosas correctas, la ética ya la sabés. Lo que te dice la Torá, hacele caso a esa conciencia que te dice comportate bien. Estate un día con tu abuela sentado mirando la televisión 2 horas. Eso es una mitzvah. No sacar jalá o hacer una lectura de 4 teilín. Está con tu mamá, acompañá a tu abuelo, sentate con tu hijo a jugar. Hacé lo correcto. O sea, lo correcto ya se sabe. La Torá lo que vino es a dos cosas. La Torá vino a exhortarnos a la ética y a la moral que ya tenemos, y aparte nos dio leyes
porque la ley viene a regular. Hay un momento en que la ética ya hay un gris. ¿Qué es matar? Momento. Matar está prohibido, sí, pero si alguien me viene a atacar, me puedo defender y lo puedo matar, ahí ya se requiere una ley. ¿Vieron el lío que pasó en Israel? Cuando atacan a Israel, Israel se defiende, entonces lo acusan a Israel. Entonces, ¿dónde está el nivel de...? Ahí se les requiere una ley para determinar lo que está permitido y no. Todos estamos de acuerdo que no se puede matar. Ahora la pregunta es con el aborto. Vamos al tema de... Moshe me está preguntando. El tema del aborto específicamente. ¿Es matar? ¿Alguien te va a decir que está permitido matar, interrumpir una vida? No. Pero empiezan acá los matices. Hay muchos matices. Vamos a encontrar vamos a empezar, hay quienes, la ética como ojos que no ven, corazón que no siente, no ven nada. No hay un bebé, no hay un ser humano. Entonces, pero todos saben que a los 9 meses está por salir un bebé, entonces interrumpir, matarlo con un cuchillo es asesinarlo. En las religiones monoteístas, por ejemplo, la postura más rigurosa respecto al aborto, o sea, todos estamos de acuerdo, todas las personas del mundo están de acuerdo que el aborto es algo, no es ético, así, hacerlo porque sí. Yo no creo que haya una persona con sentido común que diga, me voy a divertir con un chico sin embarazo, hago un aborto. Eso no es lógico. Que haya un ser humano que piense que abortar un bebé, que es una persona que está por nacer. Pero bueno, empiezan matices, por ejemplo, una mujer que fue violada, una mujer soltera, una mujer que tiene 12 años, una chica de 10 años. Empiezan un montón de matices. Entonces ahí es donde chicas que son ignorantes, que vienen de clases sociales incultas, y hay otros que dicen cuando no hay dinero, hay mucha población o hay mucha población. O sea, cuando hay un argumento, ahí podemos ver qué dice la ley, qué opina cada opinión, cada religión. Entre las religiones, para dar un pantallazo, la religión católica es la más estricta en esto, y bajo ningún concepto nunca le va a permitir hacer un aborto a un católico, no le van a permitir nunca hacer un aborto. Un médico católico incluso se niega a veces a hacer un aborto, incluso sea una nena de 10 años, una mujer violada, aunque sea el primer mes, es muy estricto, incluso cuando el peligro de la madre que se muera si continúa el embarazo, el catolicismo no lo permite. Igual yo no soy autoridad de catolicismo, pero más o menos es así para entrar en el tema, para que vean comparaciones. Entre los juristas hay distintas opiniones que tienen que ver con el asesoramiento que reciben de los médicos. En el judaísmo, que es lo que nos interesa, que ustedes me están preguntando a nosotros, hay una Guemará. El Talmud encaró esta problemática. En la Guemará Masejet Ohalot, en el Tratado de Ohalot, ahí habla del caso de una mujer, Ohalot capítulo 7, Mishnah 8, habla de la mujer que parturienta, que está por parir. Y los médicos dicen, si a este chico lo sacamos por el bien, de forma natural, o la mujer se muere. No hay forma de que nazca el bebé y la mujer viva. O nace el bebé, dicen los médicos, y la mujer se muere, o muere la mujer y nace el bebé. Esa pregunta se planteó en el Talmud, en Masejet Ohalot, hace 2000 años en el pueblo de Israel. Entonces se establece el primer jurisprudencia al respecto, que es cuando peligra la vida de la madre. Cuando peligra la vida de la madre, el Talmud establece en ese lugar, ante esa pregunta, dice, la madre tiene preferencia de vida sobre el feto, sobre el bebé. ¿Por qué? Porque en este caso hay una regla, avale orgejashkem leorgo, el que si alguien te viene a matar, vos tenés que defenderte. Cuando uno está bajo una amenaza,
tiene que quitar la amenaza. No importa si la amenaza puede ser que sea un animal, la amenaza puede ser un asunto climático, una mampostería que se está cayendo. Por ejemplo, viene un auto se está incendiando o tengo que incendiar algo para salvarme, romper algo y rompo la propiedad ajena, no importa, se rompe. Para salvar la vida se transgrede todo. Y la novedad que trae la Guemará, que incluso se transgrede para salvar la propia vida al que me está amenazando, sea lo que sea. Y no importa si es a propósito o sin querer. Eso es tremendamente una novedad. Por ejemplo, una persona que está en una situación de que alguien, por ejemplo, se está aplastando, alguien me está aplastando, lo está aplastando en esas avalanchas humanas que hay a veces, y lo tengo que empujar porque si no se muere. La regla es Hayeja Kotmin. Tu vida se antepone a todo. Cuando hay una amenaza tenés que hacer lo que sea para salvarte. Salvo, como sabemos, hay 3 transgresiones que uno no puede transgredir incluso ante la vida, que es la idolatría, el adulterio y el asesinato. El asesinato no es, no se llama asesinato esto se llama defenderse, asesinato. Es una cosa, es matar al otro cuando el otro no es una amenaza para mí. Por ejemplo, si alguien me dice, mata a fulano si no te mato a vos, ahí no lo puedo matar a fulano, porque fulano no es una amenaza para mí. El que me está diciendo mata a fulano, a ese sí lo podría matar. Claro. Yo no puedo matar al pobre fulano que no tiene nada que ver para salvar mi vida. Eso hacían los nazis. Seguro. Eso hacen los mafiosos. Si no matas a ese, mato a tu hijo. Son situaciones extremas que el Talmud tiene muchas de estas, muy interesantes esta situación. Entonces, con la mujer, el bebé lo está amenazando a la vida de la mamá y los médicos dicen hay que cortarlo con un cuchillo, dice la Guemará, o con algún elemento químico. Y Una pócima, sí. Claro, una pócima, exacto. Y ahí se salva a la mujer. No solamente que está permitido para la religión judía, es obligación aplicar el aborto, realizar el aborto para salvar la vida de la madre. Este es el primer fuente talmúdica, legislativa, jurisprudencia religiosa judía, que dice que cuando se trata de salvar a la madre de la vida, entonces es obligación practicar un aborto. Obviamente el judaísmo está en contra del aborto, en su aspecto global. Pero ahí empezamos con el primera regulación, o sea, excepción. Esta excepción no existe en otras religiones, por ejemplo. Sí existe en otras como el Islam también, o en otras culturas, o en otras. En la legislación romana o actual, del derecho romano actual, o la justicia normal, tiene muy parecido más al judío que al cristiano, que contempla situaciones de riesgo. Según el cristianismo, tienen que dejar morir a la madre y no se puede ejercer el aborto, aunque puede ser que el chico también muera. No importa, no se puede practicar el aborto. Se entiende, no estoy criticando yo, es una posición. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Yo sigo, si no me interrumpen, puedo seguir. Sí, bueno, por favor. No, lo que estaba pensando, Rab, es la increíble sabiduría y apertura de la Torá que siquiera tocó estos temas con esta apertura. Que Exacto. ahora las autoridades empiezan a hablar de eso y esto ya lo hablaron hace miles de años. Es increíble. Exactamente, porque la Torá, la religión judía es una religión no de ceremonias y rituales, sino es una Torat Haim, es una ley de vida que se aplica. Si ustedes estudian el Talmud, seguramente van a encontrar que el Talmud habla de asuntos de cotidianos, cómo se paga el salario, cómo se educa a los hijos, cómo se hace el casamiento, cómo se paga a las deudas, si uno encontró algo que está perdido. Todo tiene que ver con Ben Adam Lejaveró, tiene que ver con el al prójimo, cómo se tratan los vecinos, si un vecino. La religión es el trato entre los vecinos, por ejemplo. Si alguien le hace enfrente, empieza a hacer ruido, todo eso es la religión. No es tocar, volar al cielo y ver a Dios. Eso es para los profetas. Pero para nosotros, uno se une con Dios a través del trato civilizado y noble con el prójimo, con las actividades cotidianas y con estos casos. Un aborto es algo que pasa todos los días. Los médicos se encuentran con esto todos los días. Esta pregunta, yo hablo con muchos médicos.
La mujer va a morir, ¿qué hago? Ahora, no todos los casos son una mujer parturienta que está en la camilla a los 9 meses o a los 8 meses o cuando sea. También existen otras facetas, otras circunstancias. Por ejemplo, hay el caso que la mujer no se va a morir, pero puede ser que quede paralítica o que tenga le aparezca una enfermedad fija, que le quede una permanente o un defecto grave. Ahí ya es otra, o puede ser, se plantea que una mujer que va a tener familia, capaz que llega a un estado de depresión, porque es una chica que fue violada, y de repente va a tener un estado de depresión, y esa depresión la puede llevar a un decaimiento y se arruina la vida. Estos planteos también fueron post-talmúdicos. Hay una respuesta muy interesante del rabino Obadiah Yosef en el tomo 8 del libro Yabia Omer, que es mi maestro, como decía antes, Moshe, que no hacía falta nombrar tantas, y donde él analiza todas estas situaciones. Ahora, yo no voy a entrar a explicar cada asunto, pero le puedo dar las reglas generales. Para nosotros, la vida es el valor supremo. La vida de un niño por nacer es sagrada. No solamente está prohibido practicar un aborto, está prohibido incluso exterminar los elementos que componen el embrión, que es un óvulo y el semen. No se puede desperdiciar eso. Son elementos que constituyen la esencia de la vida, que Dios la creó para procrear. Entonces hay todo un valor supremo, y más cuando está desarrollado el embrión y ya tiene forma, cuando más avanza. Entonces, ahí encontramos otra fuente en el Talmud. En el Talmud encontramos que hay una fecha, yo le voy a dar esto, para entender el parámetro, ¿no? Seguro. El embarazo tiene muchas etapas. La concepción, los primeros 3 meses y los 9 meses. Esos son los momentos claves. La concepción, los 3 meses y los 9 meses. Los 3 meses, ¿por qué? En la época del Talmud no sabían muy bien cuando una mujer estaba embarazada o no. Podían saber por el atraso de la menstruación. Pero a los 3 meses ya se sabía fehacientemente, cuando se veía un atraso en la menstruación más la pancita, entonces ya se sabía que estaba embarazada. Hasta hoy en día existe una tradición popular de no contar que una chica está embarazada hasta los 3 meses, hasta que no se ve, ya está bien desarrollada, pero es una tradición popular, no tiene ningún sentido. Uno puede contar cuando quiere que está embarazada. Pero el Talmud dice que cuando después de los 3 meses, se debe, por ejemplo, el marido debe tener ciertos cuidados en la relación íntima para no afectar al feto. Y entonces acá se aprende que a partir de los 3 meses es más grave el descartar el feto, o sea, practicar un aborto, porque hay que cuidarlo más. Antes de los 3 meses nunca se dijo en el Talmud, por más que se sospechaba que podía estar embarazada porque estaba con el atraso, nunca se dijo que hay que tener cierto cuidado, pero porque ya sería demasiado riguroso actuar así. Pero después de los 3 meses, hay Talmud habla que hay que tener, en una circunstancia, se aprende que hay que tener cierto cuidado. De ahí se aprende algo clave, que no es igual los 3 meses, antes de 3 meses y después de 3 meses de embarazo. La vida va incrementándose. La concepción ya es vida. El primer día que se unió el espermatozoide con el óvulo, ya es vida. Incluso antes cada uno es sagrado. Se unieron, es vida. Cuando ya se hicieron 3 meses, se hizo Bar Kayamá, se llama en hebreo esto Bar Kayamá, es algo que tiene futuro. Ya no es un proyecto, entonces adquiere un mayor nivel de vida. Y a los 9 meses, cuando ya está por parir, es más grande, casi un ser humano. El aborto se considera una prohibición, pero no se considera homicidio. No es un asesinato, o sea, el que lo hace está matando, pero no tiene como castigo, que
en la jurisprudencia judía, el que mata tiene una castigo de la pena de muerte. El asesino, el que mata a alguien en sangre fría, una persona adulta en sangre fría, es un asesino, un niño. Pero el que practica un aborto transgrede la prohibición de asesinato, pero no tiene el castigo. No se lo puede llevar a un tribunal. Depende del cielo. Esa es la gravedad, pero no deja de ser un pecado. Sí. Entonces, Perdón, es interesante que justo acá la Torah nos está dejando esa responsabilidad de decisión. Es así como no te voy a castigar, pero como decía mi Rab, el hecho de que no es escrito es porque no tiene que estar escrito de lo obvio que es importante. exacto, Lo escucho, Rab. exactamente. Entonces, al presentarse esta diferencia entre 3 meses para atrás y 3 meses para adelante, los juristas judíos de la Halajá, por distintos motivos, son más flexibles en la práctica del aborto antes de los 3 meses que después de los 3 meses, cuando hay una necesidad imperiosa. Por ejemplo, una niña violada. Son situaciones lamentablemente que se dan. Niña violada, tiene 12 años y está hace un mes o 2 semanas embarazada. ¿Qué conviene hacer? Miren la pregunta que uno se hace. Menos mal que tenemos una ley que nos... La ley, nadie está de acuerdo en matar gente, nadie está de acuerdo en arruinar la vida a una chica, pero necesitamos una legislación que nos ayude. Y la Torá nos dio esa legislación para que nos deslindemos de esta responsabilidad. La Torá, con mucho criterio, en muchos casos hay que interactuar con especialistas médicos en la temática, tanto psiquiatras como médicos, para poder llegar a una determinación alágica. Y muchos de nuestros jajamim permiten la práctica del aborto a una niña, por ejemplo, de 12 años, que si la niña está desesperada, que se quiere morir, y si tiene un hijo, ¿qué va a hacer con el hijo? Y se puede arruinar toda su vida. Entonces, si está antes de los 3 meses o las primeras semanas, las primeras 3 semanas, 2 semanas también es menos grave. Entonces hay que analizar cada caso. A veces no se puede, a veces sí se puede. Habían abuelas nuestras que se casaban a los 13 años, 14 años, pero quizás depende de quién estamos hablando, el nivel psiquiátrico, psicológico, el entorno social, la capacidad, la habilidad. No hay nada blanco y negro. Por eso en el aborto no hay sí o no. Eso es buscar el bien de la humanidad, el bien de todos, el bien mejor. Ahora hay otro tema más. Entonces, esto siempre se tiene en cuenta. Las eventuales problemáticas psiquiátricas y psicológicas, si tiene familia y si no tiene, y si le aplican el aborto, porque hay chicas que si le aplican el aborto también se deprimen. Todo eso hay que evaluarlo, si uno está casado, si fue violado, si no fue violado, si fue a una edad determinada. Después hay otra problemática, también lo tiene la halajá muy en cuenta, que todo aborto, no hay que olvidarse, si algún médico sabe, es poner en riesgo, todo parto es un riesgo para la mujer. Cada parto, y más antiguamente, era un riesgo a la mujer de vida, un parto común, un parto normal. La práctica de un aborto pone en riesgo a la mujer. No es, digamos que uno dice, bueno, el aborto de alguna manera lo salvamos, que digamos que no existe un feto, hay un trozo de carne que a veces puede ser que no hay vida, se formó hay que sacarle. No, pero no es tan fácil, porque practicar un aborto pone en riesgo a la mujer. Es una práctica quirúrgica. Entonces hay que ver si se justifica poner en riesgo a la mujer, a la mamá. No es de las mujeres de hoy dicen, no, yo soy libre en mi cuerpo, no, pero vos te estás poniendo en riesgo. También hay que tener ese cuidado. No solamente se trata en el aborto en la vida del feto, del niño, se trata también de la vida de la mamá, que muchos se olvidan de ello. Están a favor del aborto, a favor del aborto, pero ¿cuántas chicas mueren porque practican abortos ilegales? ¿Por qué? Porque el aborto no es algo normal, no es natural. Es una práctica que pone en riesgo a la mujer. Bueno, Rab, mire, nos están preguntando, Sí, es una pregunta tal vez no sé si él lo explicó, pero igual la queremos hacer. Me pregunta aquí una persona que está aquí del público,
¿qué sucede, por ejemplo, si la madre, aun de que está ella en peligro, quisiera salvar a su hijo y existieran posibilidades, por ejemplo, de que, o sea, no es absoluta la idea de que vamos a morir? ¿Qué sucede en estos casos, por ejemplo? Muy bien, es una muy buena pregunta porque muy común sería que la madre diga, yo prefiero morir y que nazca mi hijo. Eso es una pregunta muy inteligente, pero no puede uno disponer de la vida. El único que dispone la vida es Dios. Nosotros tenemos que actuar de acuerdo a lo que dice la ética y la moral y a lo que dice la ley cuando la ética ya no da respuestas. Y la ley indica que uno no puede elegir, mato a tal, me mato a mí para salvar al otro, tengo que hacer lo que corresponde hacer de acuerdo a los criterios legales de la ley y de la ética. Y en este caso la mujer no puede decir, mátenme a mí, salven a mi hijo. No puede, está como cometiendo un delito. En este caso no lo podría hacer. Aunque ella lo pida, lo desee, no puede hacer. El Sí, único, hay un, sí. sí, lo escucho, lo seguimos escuchando. Sí. Eh, solamente el caso, cuando se da el caso, cuando si ya el feto nació, parte salió, la cabeza y la mayoría del cuerpo ya salió, y ahí se presenta la problemática. ¿Qué hacemos? ¿Vos matamos al chico, dejamos morir al chico, dejamos morir a la mujer? Cuando ya salió, ahí, cuando ya salió, en ese caso, los dos son iguales, porque ya es un ser humano, ya salió del vientre. Entonces, los que tienen que hacer ahí los médicos es muy difícil. La verdad que la tarea es tratar de salvar lo que puedan, a los dos, como puedan, lo que puedan. Pero antes de ese momento, cuando todavía no salió, cuando está dentro, entonces se considera a la madre como la viva y el feto todavía es por más que está prohibido y es incorrecto y es inmoral, no es una vida totalmente ya que comenzó. Era una vida en proceso. Hasta que el chico no nace, no se llama una vida igual. La vida tiene procesos de aparecimiento en el mundo. Así como la muerte también tiene un proceso. Tiene la enfermedad, después viene la agonía, después se van deteriorando los tejidos. Así también el comienzo de la vida. Entonces no es lo mismo interrumpir una vida que ya empezó oficialmente con todos las palabras, los nombres de lo que es vida, que cuando todavía la vida no empezó. Por eso el aborto presenta una situación dudosa en algunas situaciones, casos, porque no es una vida totalmente ya desarrollada. Es un proceso, no lo podemos interrumpir, es sagrado, pero no es matar, no es asesinato totalmente, pero es ¿sí? Parangonable con el homicidio. Pero cuando hay un motivo justificado, por ejemplo, que salvar otra vida, nada más, es lo único que puede haber, no para divertirse, no para hacer una vida de promiscuidad. Este es el otro problema que hay también con el concepto del aborto, que la permisión indiscriminada de esta práctica lleva a poner en peligro a más mujeres, porque las mujeres se van a embarazar sin cuidarse mucho y van a querer abortar, y se pone, uno piensa que estamos haciendo un favor a las mujeres, estamos haciendo un daño a las mujeres. Estamos, Claro. estamos también generando una sociedad más de falta de valores, una sociedad que solamente busca el placer, consumista. El uso indiscriminado de todas estas leyes que fomentan la libertad no hacen más que atentar contra la dignidad humana y contra la vida y la salud. Seguro, es una especie es una salida fácil que en realidad es como darse un golpe a sí mismo. Y es exactamente la próxima pregunta que le quisiéramos hacer, Ram. Acá nos preguntan, ¿qué le podría usted decir a las mujeres para prevenir esa situación de aborto? Porque muchas veces
piensan que el aborto es la única salida y sin embargo no ven, como dijo usted, que todo está hecho, está formado de un proceso. ¿Qué le diría usted a estas mujeres para prevenir esta situación? Miren, qué buena esta inquietud que plantea. Pero yo recuerdo la historia siempre de Miriam, la hermana de Moshe Rabbenu. Amram, el papá de Amram, era el papá, no Abraham, sino Amram, era el papá de Aarón, Moshe, de Aarón, Miriam y Moshe. Y antes de que hayan nacido Aarón y Moshe, estaba Miriam. Y Amram, cuando escuchó que el faraón había decretado que todos los niños varones iban a ser arrojados al río por un decreto faraónico, cuando los judíos estaban esclavizados en Egipto, hace más de 3000 años, entonces Amram, el papá de Moshe, que era el líder de la tribu de Leví, y por ende de todo Israel, decide separarse y alejarse de su esposa y no procrear más. ¿Por qué no procrear más? Y pues, ¿para qué voy a procrear si después va a venir la orden del faraón y tengo que tirar a mi hijo al río? Entonces se separó de su esposa. Cuando Amram hizo eso, lo mismo hicieron todo Israel, todos se separaron de su esposa. El pueblo judío había dejado de procrear. Vino Miriam y le dice, papá, vos sos peor que el faraón. ¿Cómo me decís así? Y dice, sí, porque el faraón decretó la muerte de los varones. Y vos decretaste la muerte de los varones y de las mujeres. Porque también las mujeres que no van a nacer ahora por tu culpa, en cambio el faraón a las mujeres la dejaba nacer y vivir. Y le dice, vos sos peor que el faraón también por otra cosa. Vos decretaste la muerte en este mundo material. Perdón, el faraón decretó la muerte en este mundo material, pero los chicos tienen la vida eterna que nacen. Eternamente viven. El Olam Abba, la Neyamá es eterna, no importa cuando uno vive un año, un mes, un día, tiene una vida eterna, es un alma que vino al mundo, ya vive eternamente. En cambio vos no lo dejás nacer, no vino el alma todavía. El alma aparece cuando el chico nace. Por eso también tiene que ver eso con la legislación un poco. No hay alma, el alma no nace cuando... El alma va entrando a poco y entra totalmente cuando el chico salió del vientre. Dice, vos papá estás decretando la muerte eterna de las almas eternas. Cuando escuchó eso Amram de su hija, volvió a casarse con su esposa, y así también lo hicieron todo Israel. Y después de que se casó, nació Aarón y Moshe, que salvaron al pueblo judío. O sea, ¿qué quiero decir? Ante la pregunta que Moshe, muy bien, usted me estás preguntando. A las mujeres, un niño, si es por el niño es una bendición en un concepto general. Es el objetivo. El primer mandamiento de la Torá es perurbu, es multiplicar, poblar la tierra. Es verdad, lo ideal es que sea en un entorno familiar, con las comodidades necesarias, por eso no hay que embarazarse de una manera sin criterio, hay que hacerlo con criterio, no se puede tener hijos así como si fuera uno tras otro. Pero si uno se embarazó, es muy probable que también una chica esté abrumada por la situación del embarazo y empieza a tener pensamientos que lo hacen claudicar en la decisión de tener el parto. El consejo que le doy a una mujer que está en esa situación es que busque apoyo en la familia, en el rabino, en la comunidad, en el sacerdote, en la comunidad judía, que sea, incluso cualquier religión que sea, de cada uno en su religión, en los amigos, en los padres, en la madre. Solo uno toma malas decisiones. Yeshua me robio dije el rey Salomón, dice, la salvación viene de cuando uno toma muchos consejos. El consejo hay que tomarlo cuando uno está en un estado de pánico. El embarazo puede provocar un pánico. Entonces,
¿Qué consejo le puedo decir? No ¿Pueden tomen, callar? tomen decisiones, pero aconséjense antes, porque uno solo puede equivocarse. Yo sé que eso puede, una chica que se embaraza y se desespera, sea casada o no casada, lo mejor sería hablar de Agave, Levish y Asigena. Cuando uno tiene un problema, debe dialogarlo, debe exteriorizarlo, y eso le va a aliviar y va a poder llegar a una solución más correcta. Muchas Hablar. gracias, Raf. También llegó una pregunta que me parece muy interesante de una persona que está aquí en el público, que me pregunta sobre desde cuándo se puede decir que es un, o sea, entendemos que hay distintas categorías también para el aborto. Me pregunta si literalmente se lo voy a decir. Eh, Quisiera saber si en la halajá un primer legrado por aborto se considera abrir la matriz. Y esto lo está preguntando en el contexto de si después de este aborto, y nace otro hijo, si puede hacer pidión aben por este niño. No entiendo. Muy No, bien, muy bien. Sí, sí. El pidión aben, que se hace cuando los padres ambos son de Israel, papá Israel, no, o sea, no hay ni Leví, ni Cohen, ni converso, sino el Leví es Israel el papá y mamá Israel, y nace un primer hijo, y nace por un parto normal, no cesárea. Entonces la tradición judía, la Torá, dice que los primogénitos fueron cambiados por los Levín, o sea que antes el servicio divino estaba en los primogénitos. Y en un momento determinado Dios dijo, bueno, ahora van a ser los Leví. Entonces, para recordar ese acontecimiento que es el Yetziat Mitzrayim, cada Israel que tiene un hijo varón primogénito, o sea, primogénito que es Peter Regem, que abre el vientre, que sale por el vientre, en el conducto natural de la mujer, como nacen los niños, ese chico hay que hacerle pidión. Yo tuve pidión, por ejemplo, soy el primogénito, y a mí me hicieron pidión. Así, primer hijo varón de un parto normal. El segundo hijo ya no es pidión. Ahora, si el primer hijo nace eh, por cesárea, entonces no se le hace pidión, pero tampoco se le hace el segundo. Tiene que ser el primero y tiene que nacer por parto natural. Sí, Las dos. la pregunta que me está haciendo la persona es si un niño que nació después de un aborto hace pidión aben, No, por eso tampoco. Cuando hubo un tampoco. aborto no se hace. Sí, Claro, el aborto lo que es considerado ya se abrió el vientre, y ya el segundo no es el primero, por más que no vivió. Aunque sí, ya no hay. sí, muchas gracias. Así creo que ya se respondió la Perfecto. pregunta. Perfecto. Eh, Hay bueno, mucho. Sí, nada más le quiero decir a la gente que nos quedan unos pocos minutos, así que se apresuren. Si quieren mandar alguna pregunta para el RAB, para que antes de que se termine podamos preguntar y aprovechar. Mientras voy a hacer otra pregunta que me encantó acá, que me encantó, que yo creo que ya lo contestó, pero igual lo voy a decir. Dice, ¿existen algunas situaciones donde se pueda tomar en cuenta el sufrimiento fetal como criterio para permitir el aborto? No sé cómo es que la persona habla del sufrimiento bien, sí, fetal, sí. pero capaz usted sí sabe, ¿verdad? Bien, bien. Bueno, el primer punto es una pregunta muy sofisticada y muy buena, porque yo desconozco ahora en este momento alguna pregunta si un feto puede percibir sufrimiento o placer, no sé, está en un estado como de. Eso desconozco. Lo que sí conozco, que también se contempla, y muchos padres tienen esta problemática, cuando tienen un hijo, cuando están embarazados, y se sabe que el niño está defectuoso, que padece de una enfermedad. Esto es un gran conflicto, la verdad, no la enfermedad del chico, porque
sino el tema de los padres, cómo reaccionar ante eso. Le dicen los médicos que el chico va a nacer con un defecto genético que puede ser que viva 2 días. Esto es todo mucha complejidad, o que el chico tiene una enfermedad y puede ser que los padres no lo puedan soportar. Piensan que no lo pueden soportar. Bueno, esto se plantea, la verdad, yo no puedo dar una respuesta directa porque hay que evaluar cada caso y se requiere un tribunal donde haya asesoramiento médico, pero se contemplan en el judaísmo estas problemáticas. Cuando hoy se pueden saber a través de análisis, cosas que antes no existía, por supuesto, esta problemática existe hoy, son problemas que existen hoy a causa del avance de la ciencia. Con el avance de la ciencia se puede descubrir si un chico tiene un problema cerebral, donde tienen acefalia, o sea que no tienen céfalo. No recuerdo ahora que tuvimos un caso hace poco, o sea que chicos no van a, sin cerebro. ¿Se practica el aborto o no se practica el aborto? Y es más, a veces cuando se dejan hacer, puede ser que el nacimiento no sea muy fácil de hacerlo a causa de esa problemática que tiene el bebé, porque no reacciona bien y pone en peligro a la madre. Lo que digo es que todo eso hay que usar el sentido común. El sentido común, siempre con las reglas que dije al principio, que debe prevalecer siempre la salud de la madre, está por sobre todas las cosas. La vida de la madre. No la comodidad de la madre. No, este año estoy haciendo una carrera, entonces voy a tener el aborto porque no puedo, tengo que terminar mi carrera. Eso no es un argumento como para practicar un aborto. Pero cuando está en peligro su salud incluso psiquiátrica, ahí se puede tener en cuenta. Pero no, y también cuando hay un caso de enfermedad del chico, hay libros y tribunales que se reúnen para evaluar esta situación. Muchas gracias, Rob. Si hay alguna pregunta, ustedes me dicen otra más, si no, yo le puedo ir. Bueno, yo no tengo llegaron problema. otras preguntas que no las voy a hacer porque ya se contestaron. Ok. Y otra cosa, una nota que quería hacer antes de que usted proceda a la conclusión, es algo que dijo al principio de la presentación que me pareció bastante interesante, que en el contexto del diálogo, de la discusión del aborto, ya se han ido revistiendo muchos intereses y agendas políticas. Exacto. Entonces, creo que esto nos da también un poco digamos, de veracidad a la visión de los rabanim y los jajamim para poder evaluar y ayudar a gente que está siendo influenciada por estas agendas políticas o influencias, digamos, liberales modernas, para entender, no querer tapar digamos, el problema con un parche, sino darnos propósito real de cómo es que se debe de vivir la vida. O sea, la solución no es el aborto, la solución es vivir una vida con propósito, vivir una vida con sentido, en tener el entorno adecuado para que crezca la familia, para que crezcan los hijos, y creo que es acá donde más nos puede ayudar la Torá, y me gustó mucho cómo abrió con eso, Rab, de que con un cuidado de no creernos todo lo que nos hablan, porque hay agendas, hay intereses, y en esto podemos entender que qué interés puede tener un Rab más que ayudarnos a poder ir por el camino recto, por un camino que nos va a traer bienestar a largo plazo, no nada más instantáneo. Ya con eso, Rab, yo quisiera, bueno, lo dejo a usted para las conclusiones, ya que no llegaron más preguntas, y entonces el micrófono es de usted. Muy bien, excelente lo que vos decís, tenés razón totalmente. Hay todos los temas de la vida se pueden encarar de esas dos maneras, a nivel masivo, a nivel partidario, a nivel pasional, sin usar el sentido común. Y se puede encarar a nivel intelectual, racional, a nivel académico, para saber la verdad. Hay una psicología y hay sociología. Los sociólogos saben cómo manejar las masas. Los psicólogos saben cómo entender la mente humana.
Y en la sociología se sabe que las masas tienen otro efecto. Vos ponés un tema en la agenda, como decís, política, y lo usan para generar pasiones, grietas, como llaman en Argentina, divisiones, sin tener conocimiento de causa en absoluto. Por eso el aborto se puede encarar en la charla, ¿no? Hoy lo encaré desde el punto de vista objetivo, racional, pero se puede encarar los debates con una pasión futbolera. No sé si es la palabra. Sí, sí, claro. Y eso es un pecado gravísimo. Todos, la eutanasia, la democracia, la vacunación. Estoy a favor de la vacuna, en contra de la vacuna del COVID. Estoy a favor de Israel, en contra de Israel. Todo se hace pasional. Yo Israel defiendo a Israel totalmente, dice el otro. No importa lo que haga Israel. No, pará. Analizá un poco que si se equivocó una vez uno. No, yo defiendo a los palestinos, sea lo que sea. Y si vamos a seguir así, como equipo de fútbol, se futbolizó la vida, se rivalizó tanto, no tiene ningún sentido. Es todo una diversión y un show. Por eso es muy importante. Yo entiendo que nosotros debemos superar, este es el gran desafío de la sociedad, superar esas pasiones arbitrarias que se establecen para crear grupos de afinidad sin sentido y empezar a ver las cosas intrínsecamente como son. Nosotros hemos hoy hecho un análisis del judaísmo sobre cómo se encara con esa seriedad. Y también aprendemos acá algo importante del judaísmo que puede servir como cierre, que el judaísmo rechaza los extremos de cualquier posición. La polarización no es amiga del judaísmo. El judaísmo ve las cosas objetivamente y generalmente las decisiones son siempre depende, no es ni tan así ni tan allá. Nunca es nunca en el judaísmo. Todo depende. Por eso es difícil el camino del medio que decía el Rambam, Shvil HaZahav, la senda dorada de la vida. No es aquella persona que dice, yo nunca me desperté tarde un día, nunca falté al templo. Y hay quienes dicen, pero un momento, una vez tu mamá te pidió un favor y justo a la hora de ir a hacer el rezo y no la fuiste a ayudar porque fuiste a rezar. Sí, porque yo nunca. Y no, no es así. El judaísmo tenés que ir a ayudar ese día a tu mamá y tenés que no rezar. El nunca no sirve, las polarizaciones no sirven. Y esto es un poco lo que se puede aprender moralmente, porque en el aborto hay que hablar, cuando se presenta Hasbe Shalom, una situación así, hay que hacerlo con criterio. Pero podemos aprender de estas reflexiones que tuvimos juntos, que lo importante en la vida es no posicionarse en un punto, sino ser criterioso. Y el judaísmo nos ayuda a ser criterioso, equilibrado, moderado, desapasionado, para poder tomar las decisiones correctas para servir a Dios y al prójimo, como indica nuestra Torá. Muchas gracias por la invitación que me hicieron a la comunidad de Yavne. Los felicito por el trabajo que hacen todos ustedes. Les tengo un gran afecto a la comunidad de Uruguay y tengo un buen contacto también con mucha gente de la comunidad de Uruguay, mucha como Keilot y Yavne es una Keirá y Amo Jenny-san, que está ahí trabajando con estas excelentes reuniones que hacen. Para mí es un honor que me hayan invitado y tener este selecto público que me hayan soportado esta hora así con tantos tecnicismos y exposiciones. Muchas gracias. De verdad que es un deleite, primero que todo, tener la oportunidad de escuchar a alguien con una visión tan preciosa de la Torah, tan atractiva y que te enseña verdaderamente la esencia de la Torah. Siempre va a ser el gran reto, porque como dijo usted, hay gente que le interesan las masas y creo que lo interesante de la Torah es exactamente eso. Cada vez que intentan contar a Am Israel, viene una maguefá, viene una epidemia, hay un peligro de englobar a Am Israel justo por la importancia de su individualidad. Y creo que encontrar gente que en su discurso sabe separar al individuo de la masa es lo que nos va a traer una relación más íntima con Hashem, con nuestros sabios. Y me gustaría agradecerle por esta oportunidad que nos dio y que Hashem lo colme de bendiciones y de posibilidades
de seguir enseñando a más Yehudim y a más individuos cómo ver las cosas de manera adecuada y objetiva. Y muchas, muchas gracias. Ojalá que tengamos el mérito de volver a escucharlo. Y bueno, le agradezco cada palabra que salió de su boca. Que Hashem nos siga colmando de bendiciones, larga vida y muchos talmidim. Amén, amén. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por participar. Espero verlo Buenas pronto. noches. Todo lo Gracias. mejor. Gracias, Rab. Buenas noches. Shalom, shalom, shalom. Hasta luego. Con permiso. Shalom. Hola a todos, ¿cómo están? Pues muchas gracias por estar con nosotros en Hot Topics. Nos vemos la semana que viene. Que pasen buenas noches.